Esta conferencia comenzará a grabarse. 250 asistentes. Me presento, soy José Esteban Fernández Rico, el decano del Colegio de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias, y quiero en primer lugar agradecer al IDAE, al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y particularmente a Raquel y a Carlos Montoya, concretamente Carlos Montoya, jefe del Departamento Solar y Autoconsumo del IDAE, y Raquel Vázquez, responsable del área de autoconsumo, bueno, con una extraordinaria experiencia en todo el campo que se va a abordar hoy, tanto desde el punto de vista del marco regulatorio que aplica a nivel europeo y a nivel nacional, y también, por supuesto, desde el punto de vista de lo que es ya la aplicación y la tramitación de las instalaciones. Saludo también de manera especial, aparte de este agradecimiento que acabo de citar al IDAE y particularmente, como digo, a Carlos Montoya y a Raquel Vázquez, también a César Franco, presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales de España, y particularmente, aparte del agradecimiento porque haya tenido este tiempo para estar también en la presentación de esta guía de la profesión de tramitación del autoconsumo que vamos a comentar a partir de unos minutos. Como digo, agradecer a César Franco, presidente del Consejo, y al propio Consejo por la difusión que hizo del curso, porque nosotros como colegio lo difundimos inicialmente, como es normal, a todos nuestros colegiados, pero en un momento determinado lo abrimos a través del Consejo y en este momento, como decía al principio, creo que hay 250 personas conectadas y tuvimos que poner una limitación porque se podía superar ese límite. La jornada, por decirlo así, trata, como todos sabéis, de la última actualización de la guía profesional de tramitación del autoconsumo, que es muy reciente, concretamente del mes de diciembre pasado. Por tanto, estamos en una primicia, si podemos utilizar esta palabra, respecto a lo que significa el autoconsumo. Antes de dar paso a César Franco, que continuará con la presentación, voy a citar algunos datos que me parecen relevantes para enmarcar, digamos, esta guía profesional y todo lo que implica el autoconsumo. Yo creo que se podría decir que estamos en una revolución energética sin precedentes, vinculada precisamente al autoconsumo. En este momento, y bueno, luego Carlos y Raquel podrían corregir estos datos, si no tengo mal esta información, la potencia fotovoltaica instalada en España es del orden de 5.200 megavatios, lo que supone aproximadamente un 1,8% de todo el consumo eléctrico del país. Hay dos grandes bloques, por decirlo así, de instalaciones, las que corresponden a residencial, con aproximadamente 217.000 instalaciones, con un total de 1.024 megavatios. Estos son datos del año pasado. Y desde el punto de vista industrial, del orden de 23.000, con aproximadamente 1.625 megavatios. El total, por tanto, del año pasado está en 2.649 megavatios, lo cual es una cifra ya muy significativa. Y si se consideran los datos de 2021 en relación con 2015, el incremento es del 98%, lo que indica que estamos en un proceso ya acelerado de despegue de las instalaciones y, como decía al principio, sin duda enfrentándonos a una revolución energética sin precedentes. Hay beneficios colaterales, evidentemente, como todos sabéis, como es, por ejemplo, el descenso de las emisiones de CO2. Concretamente, los datos 2022 que yo dispongo hablan de 931.000 toneladas de CO2 disminuidos y, por tanto, como digo, estos beneficios colaterales son muy importantes. Es verdad, por otro lado, que las tramitaciones y las situaciones ya concretas de la puesta en marcha de las instalaciones, no cabe duda, no son en muchos casos sencillas. Por ejemplo, hay que gestionar aspectos vinculados con los excedentes de producción. Por poner un ejemplo, una industria que tenga paneles solares puede estar trabajando durante toda la semana
volcando a la red los excesos de producción. Lógicamente, si los tiene, que a lo mejor no los tiene, pero el fin de semana sí seguramente los tiene por una parada de actividad, y en ese sentido, pues la conexión a la red general pues es muy importante, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de las comunidades de vecinos o de las unidades de viviendas unifamiliares, las problemáticas pueden ser completamente distintas. Por ejemplo, algo tan sencillo como poner de acuerdo a una comunidad de vecinos para poner en marcha estas instalaciones, sin duda es mucho más fácil desde el punto de vista de las viviendas unifamiliares, y está claro que el descenso de los materiales utilizados y a la vez el sucesivo y progresivo incremento de la luz en los mercados mayoristas, sin duda promete un campo muy importante para todo este aspecto vinculado con el autoconsumo. Bueno, después de estas primeras referencias, no me extiendo más. Agradecer a todos los asistentes que participen en esta jornada, y nuevamente agradecer al IDAE, a Carlos Montoya y a Raquel Vázquez su disposición. La verdad es que contactamos con ellos y todo fueron facilidades. Así que, como digo, muchísimas gracias, Carlos y Raquel. Y también a César Franco, como comentaba al principio. César, tienes la palabra como presidente del Consejo, y muchas gracias por estar con nosotros también. Muchísimas gracias, José Esteban. Como siempre, es un placer estar con todos nuestros colegios en estas iniciativas tan importantes, no solo para los colegiados, sino para el conjunto de la sociedad. Como bien has dicho, el año pasado fue el año posiblemente del despegue del autoconsumo en España, donde las cifras se multiplicaron exponencialmente. España ya supera en esos datos del informe que presentó APA Renovables, yo creo que fue este lunes, las 350.000 instalaciones. Y unas instalaciones que en línea con lo que decías, aunque el 90% de las instalaciones se hacen en el ámbito residencial, hay que tener en cuenta que posiblemente aproximadamente el 60% de la potencia instalada es el ámbito industrial. En un entorno con el que estamos hoy, que es un entorno, aunque lo hacemos abierto, de colegios de ingenieros industriales, esto significa muchas cosas. Para empezar, trabajo, ¿de acuerdo? Para empezar, todas las instalaciones de autoconsumo implican a muchísimos profesionales. En el sector residencial hay igual más diversidad de profesionales que están abarcando este tipo de instalaciones, pero en el sector industrial estamos hablando de trabajo de instalaciones de 70 kilovatios de potencia de media, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de trabajo de ingenieros y sobre todo trabajo de ingenieros industriales. En segundo lugar, implica competitividad para nuestra economía, pero también competitividad para nuestra industria. Uno de los PERTEs que ahora mismo ha salido y está encima de la mesa es el PERTE de descarbonización industrial, y que duda cabe que uno de los vectores importantes de la descarbonización pasa por el cambio de las fuentes de energía que utiliza nuestra industria, por lo cual la utilización de la energía solar, y estamos hablando de autoconsumo, es un vector muy importante para esa descarbonización de nuestra industria que nos permita competir en el extranjero. Y en tercer lugar, porque yo creo que ya hacía falta, es decir, teníamos el autoconsumo en países como Alemania, incluso en Francia, estaban históricamente muy desarrollados, y la verdad y seguro que Carlos y Raquel nos lo cuentan un poquito con más detalle, que a veces nos chocaba que en un país como España, donde posiblemente lo que nos sobre son horas de sol, tuviéramos muchísima menos potencia instalada de autoconsumo que países de nuestro entorno, como pudieran ser Alemania, por poner un ejemplo. Y el momento es ahora porque Europa y España tienen una dependencia muy importante del consumo energético, de las fuentes de energía, del carbón, del gas y de otras fuentes no renovables del exterior. Lo hemos visto ahora, llevamos sufriéndolo durante más de un año en nuestras carnes con la crisis de la guerra de Ucrania, y al final el autoconsumo, que era algo que ya todos conocíamos y que estaba ahí y que no nos habíamos lanzado a ello, pues yo creo que se han juntado muchos factores que igual Carlos y Raquel nos lo dice para este boom a lo largo del año pasado, que no sé si damos abasto a hacer todas las instalaciones
que los profesionales y los particulares requieren. El por qué entonces lo tenemos claro y nos faltaba una cosa y es precisamente en esta línea el cómo desplegar todos los megavatios de autoconsumo que necesitamos desplegar en nuestro país para mejorar nuestra eficiencia y nuestra independencia energética y nuestra descarbonización. Y para precisamente ayudarnos en ese cómo, en un entorno, y si puedes ojear un poquito la guía, lo ves de una forma muy clara que no es fácil porque no tenemos una sola normativa de autoconsumo, sino tenemos 17 normativas diferentes, una en cada comunidad autónoma, con además ciertos sabores en función del ayuntamiento donde quieras desplegar tu iniciativa de autoconsumo. Para eso tenemos a la IDAE, que lleva muchísimos años ahí trabajando en ello y que nos presenta en esta nueva actualización de la guía un poquito cuál es el panorama, qué es lo que tenemos que hacer y dónde tenemos que acudir también en función de dónde queramos realizar nuestra instalación. Por eso, y ya sin delatarnos mucho más, os voy a pasar con Carlos Montoya, jefe del Departamento Solar y Autoconsumo del IDAE, y con Raquel Vázquez, que es la responsable del área de autoconsumo del Departamento Solar, también de IDAE. Breves pinceladas, aunque lo tenéis en la introducción. Carlos es ingeniero de minas, con más de 20 años de experiencia en energía solar fotovoltaica, termoeléctrica y térmica, y como jefe del Departamento Solar y Autoconsumo del IDAE es el responsable de todo el programa de autoayudas y de todos los proyectos que gestionan no solo a la fotovoltaica, sino a las 3 tecnologías solares de las cuales estamos hablando. He trabajado mucho en regulación, en la interpretación y elaboración de normativa y experto en distintas causas judiciales en cuestiones regulatorias y técnicas. Participa en la Comisión Europea en distintos grupos de trabajo y tenemos la suerte de que participa habitualmente en foros de autoconsumo de energía solar y en acciones como las que estamos llevando a cabo hoy mismo. Por su parte, Raquel es ingeniero de telecomunicación, también más de 20 años de experiencia en energía solar fotovoltaica y termoeléctrica, especializada en regulación. Desgraciadamente, y lo podemos ver, la solución técnica está ahí desde hacía mucho tiempo y posiblemente los problemas los tenemos desde la perspectiva regulatoria, con lo cual es muy importante que tener expertos como IDAE que nos ayuden en esta parte. Es responsable del área del Departamento Solar y Autoconsumo y gestiona la oficina de autoconsumo y los proyectos fotovoltaicos del IDAE. También participa en la Comisión Europea, en temas de regulación y, pues, al igual que Carlos, compagina toda su actividad con la presencia en foros como el que estamos hoy aquí para contarnos de primera mano qué se está haciendo desde el IDAE y presentarnos esta nueva edición de la guía de autoconsumo. Pues sin más, yo casi que os cedo la palabra. No sé, Carlos, si quieres empezar tú, si empezamos por Raquel. Empiezo yo, César. Muchas Bueno, gracias, primero César. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, bueno, agradeceros el contar con nosotros. Estamos encantados de acompañaros. Agradecer también a todos los participantes su interés en nuestra presentación. Esperamos que finalmente de verdad sea útil. Así que sin más, decano presidente, pues paso a presentar e intentar compartir pantalla. Yo cuando esté me decís, ya está, perfecto. Bueno, yo la jornada tenía como título Guía Profesional del Autoconsumo. Raquel va a entrar más en detalle. Yo voy a empezar por este marco regulatorio general. Fijaros que es lo que ya tanto Esteban como César os ha introducido. Estamos en una situación excepcional. Finalmente, el despegue no solo del autoconsumo, sino de la generación distribuida, pues está en primer plano. Y dentro de la generación distribuida, el autoconsumo es el principal vehículo para poner en marcha esta generación cercana al consumo, se conoce como generación distribuida, y ello viene propiciado, pues como está indicando César, pues por esta tecnología tan maravillosa como es la tecnología solar fotovoltaica, que ha sido disruptiva. Es una tecnología del siglo XX realmente, cuando se descubre el sector eléctrico, etcétera. Lo que os voy a contar, como todos sabéis, sois ingenieros, tradicionalmente hemos generado energía moviendo algo, moviendo un rotor, utilizando diferentes fuentes, vapor, agua, viento.
Y finalmente la tecnología solar fotovoltaica es algo disruptivo completamente, se basa en semiconductores y genera energía eléctrica sin ningún tipo de movimiento y además por su modularidad pues se puede adaptar a cualquier espacio o superficie sin necesidad de un uso exclusivo del suelo. Entonces esta ventaja de esta tecnología hace que, bueno, pues que no tenga límite, en mi opinión, probablemente, ¿no? Y su vinculación efectivamente a este sector de semiconductores hace que su progresión en reducción de costes pues, sea exponencial. Hemos visto cómo en los últimos años se ha reducido su coste en aproximadamente un 90-95%. Y esto es lo que ha hecho que finalmente, con la normativa adecuada, se produzca este despegue que comentaba César, y que actualmente estamos viendo todo, ¿no? Ya empieza a ser algo que se oye hablar en los bares. Esto lo comentábamos Raquel y yo muchas veces cuando pues, para nosotros es nuestra vida, llevamos muchos años en esto, y de repente ahora nos preguntan familiares, nos preguntan amigos, y vas a un bar y oyes a los de al lado hablar de que se han puesto unas placas y lo contentos que están o no, o las dificultades que tienen, pero en cualquier caso está en primer plano y eso redunda en todo lo que veis vosotros como profesionales en cuanto a interés y en cuanto a demanda de vuestros servicios, ¿no? Bien, pues entonces con esta introducción yo, sin más, os voy a dar la parte del marco regulatorio. La parte de Raquel seguramente sea más atractiva porque va a entrar a desgranar en los pasos del procedimiento, pero bueno, yo no quería perder la oportunidad de daros este marco global, porque insisto, la tecnología siempre va por delante, normalmente, y el reto es adaptar los procedimientos administrativos y cómo se hacen las cosas, ese cómo, digamos que en la guía lo tenemos detallado, pues, y que a veces no es fácil, pero bueno, por eso hacen falta profesionales, por eso vosotros sois profesionales y sois los que hacéis realidad esta puesta en marcha de este tipo de instalaciones y de otras muchas cosas, como estamos hablando hoy en concreto. Entonces yo voy a empezar por daros unas pinceladas del marco europeo, las directivas, de cómo está el marco nacional, el PNIEC, de la normativa que hay, unos ejemplos que quizás muchos conozcáis, pero que a lo mejor otros no, y que veáis cómo el autoconsumo ahora mismo ha superado ese concepto físico de energía que genero y yo mismo consumo. O sea, ahora mismo tiene una concepción virtual, o sea, realmente es una casación de contadores horaria, que se realiza, luego lo veréis en el ejemplo. Y finalmente entraré efectivamente a presentaros la guía profesional de tramitación del autoconsumo, su última versión, como decía José Esteban, de diciembre. Y bueno, para que veáis el contenido que tiene, que luego Raquel desarrollará especialmente en lo relativo al procedimiento que entendemos que es lo que más os puede interesar. Y por último, nada, dos diapositivas de luces. Bueno, espero no pasarme mucho del tiempo, aunque entiendo que podamos ser a lo mejor tolerantes, pues Esteban, César, con unos minutillos más, si nos permitís, y luego atender las dudas que tengáis, por supuesto, que de eso se trata, ¿no? De hacer algo dinámico, de todo lo que podáis consultar. Intentaremos atenderlo hoy y lo que no, pues lo derivaremos a nuestro buzón y desde ahí os podremos atender. Bueno, que sepáis, marco europeo, todo se basa en el paquete de energía limpia, que se aprobó pues, hace pocos años, ahora está en revisión, pero bueno, está en vigor en 2018-2019, 4 directivas y 2 reglamentos. Y de ellos, el más importante que nos puede afectar al tema que tratamos hoy es la Directiva de Energías Renovables, la Directiva 2001 del año 2018. Esta establece los objetivos de energías renovables en el marco de la Unión Europea y presta una atención muy especial a la generación distribuida y al autoconsumo. Entonces, entre estas directivas, ya os digo, la más importante es la energías renovables. Quizás también, en este sentido, la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios tiene una carga importante porque habla de los edificios de consumo casi nulo, de la integración de la generación de energía en elementos consumidores como son los edificios, pero estos han ido por otra vía, como es el Código Técnico de la Edificación en cuanto a sus exigencias. Entonces, lo que vamos a desarrollar hoy, como os digo, está más en el marco de la Directiva de Energías Renovables. En esta directiva, bueno, hay muchas citas al autoconsumo. Si os vais a lo que es la introducción o lo que es el preámbulo de esta directiva, que es amplísimo, es más grande, bastante más grande que el articulado. Eso refleja las, digamos, particularidades, las tensiones, incluso si queréis, que generan todos estos asuntos en el seno de la Unión Europea, con un montón de países con diferentes sensibilidades y con diferentes ritmos de adopción de las normas. Pero hay bastantes referencias al autoconsumo. Y en concreto hay un artículo, el artículo 21, que es el que habla específicamente de autoconsumidores de energías renovables. Y aquí hay cosas muy, muy particulares. Por eso os lo pongo para que, bueno, pues veáis dónde arranca todo este marco que en España estamos desarrollando, que en muchas cosas hemos ido más allá de lo que dicen las directivas, pero que fijaros hasta qué nivel de detalle regula la directiva. Habla, por ejemplo, de, bueno, más allá de los derechos a generar para consumo propio, para almacenar,
aquí en España, con el Real Decreto que había en 2015, el Real Decreto 900 de 2015, no se podían instalar baterías. Fijaros, aparece ya como un derecho en la propia directiva a vender excedentes y todo sin que sea desproporcionado. Y manteniendo los derechos como consumidor. Esto es algo realmente importante, no solo pasándose el producto. De ahí el concepto de autoconsumo. El tema de cargos y tasas, los Estados miembros, o sea, la directiva dice que los Estados miembros sí podrían aplicarlo en determinadas condiciones. En España, como luego veremos, por ley no se puede aplicar ningún peaje ni cargo para energía autoconsumida, eso está en la ley del sector eléctrico, pero bueno, la directiva sí establece determinadas circunstancias, pues si se supera el 8% de la potencia total instalada del país, y eso a partir de 2026, y solo en instalaciones de más de 30 kilovatios, nunca por debajo. Bueno, pues que veáis que esto es en la directiva tenéis este de. Otras cuestiones también que a veces se mezclan y que he querido traeros aquí son los conceptos de comunidad de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía. Sin más, deciros que esto está regulado en el artículo 22 de esta Directiva de Energías Renovables, que os invito a ver, así como el artículo 2 de la misma directiva donde está definido, y deciros que una comunidad de energías renovables no es más que una entidad jurídica que cumple determinadas condiciones y que con ello adquiere determinados derechos, que son estos que tenéis aquí. Entonces, una vez, esto es una comunidad de energías renovables. Una comunidad de energías renovables puede hacer autoconsumo colectivo o no, pero es una entidad jurídica, así como el autoconsumo colectivo es más un procedimiento o una posibilidad que tiene un conjunto de consumidores, pero autoconsumo colectivo, para hacer autoconsumo colectivo no es necesario formalizar una comunidad de energías renovables. Entonces, esto es importante, pues una duda muy recurrente que nos llega, quiero hacer un autoconsumo colectivo, ¿cómo formo una comunidad de energías renovables? Mire, no necesita formar una comunidad de energías renovables para hacer autoconsumo colectivo. Lo veréis con la mera de comunicación del acuerdo de ese autoconsumo colectivo, sin más, sin necesidad de formar ningún tipo de entidad jurídica, todos esos consumidores quedan asociados a una instalación de generación bajo un código de autoconsumo y es lo que define que hay un autoconsumo colectivo, sin ninguna necesidad. Si uno quiere ir más allá, formar una comunidad de energías renovables para hacer autoconsumo colectivo y prepararse para otras cosas que se podrán hacer cuando el marco de las comunidades se desarrolle, bien estará. Pero dejaros claro que no es necesario para hacer autoconsumo colectivo, que es lo que actualmente digamos, hacen la mayoría de comunidades de energías renovables. Entonces, ¿esto por qué os lo comento? Porque el autoconsumo colectivo seguramente tengamos uno de los marcos más sencillos de toda la Unión Europea en cuanto a su formalización y cómo se asocian los consumidores a una instalación de generación para hacer este autoconsumo colectivo. Igualmente hay otro concepto de otra directiva, que es el interior de electricidad, que es muy parecida, que es la Comunidad Ciudadana de Energía, que ya no tiene que ser la generación con renovables y se basa en lo mismo. La Comunidad Ciudadana de Energía es una entidad jurídica que cumple determinadas condiciones y por ello adquiere determinados derechos. Bueno, estos son unas pinceladas que veáis dónde arranca tanto el autoconsumo como estos otros conceptos de comunidades, están muy relacionados y que veáis que ahí, si tenéis interés, ir a leer esta fuente, a leer en estas directivas, no son textos extensos en cuanto a lo que estamos hablando, son artículos y algo en la introducción. ¿Cómo se transfiere esto a los Estados miembros? Pues en concreto a través de los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima, PNIEC por sus siglas. Entonces nosotros hemos sido muy ambiciosos, nos vamos a unos porcentajes de energías renovables en 2030 del 74%, esto de generación, casi un 40% de eficiencia energética y en energía final un 42%. Esto es algo tremendamente ambicioso. Fijaros que en 2020 el objetivo era 20% y lo hemos alcanzado, pero justo entonces, en solo 10 años. Y os digo que además ya estamos en 2023, es elevar al 52% con el incremento de demanda y el incremento de consumo que se produce en el crecimiento económico, pues es un reto muy, muy ambicioso. Entonces, este Plan Nacional Integrado de Energía y Clima analiza las barreras y propone medidas en 5 áreas. Entonces, 5 dimensiones que habla el PNIEC, ¿no? Que son estas que comento. Dentro de ellas, la de descarbonización es la que contiene las medidas relativas a autoconsumo. En concreto, la medida 1.4. Esta medida 1.4 del plan, pues se dice cuál es el objetivo, pues el desarrollo de estas comunidades energéticas locales que os comentaba. Aquí se cita comunidades energéticas locales englobando esas dos figuras de las directivas que os he comentado antes y sobre todo el desarrollo del autoconsumo. Entonces, hay varios mecanismos de actuación, como es la Estrategia Nacional de Autoconsumo, que se ha puesto en marcha
como hoja de ruta del autoconsumo, que os comentaré, mecanismos de financiación, gestión por parte de terceros o modelos de servicios energéticos y medidas de fomento en este ámbito local. Aquí, fijaros que aquí no se citan ayudas, pero claro, los especiales escenarios que provocó la COVID de 2019 y bueno, luego ahora recientemente la guerra en Ucrania, pues sabéis que han puesto en marcha el plan de recuperación, transformación y resiliencia y sí hay ayudas, de financiación, sí hay ayudas directas a la inversión para instalaciones de autoconsumo. Bueno, pues esta medida en concreto, la hoja de ruta de autoconsumo, se elaboró pues a lo largo de 2021, se publicó en 2021 y bueno, pues fue un trabajo que se licitó desde un concurso público, una consultora que nos apoyó en esta elaboración y finalmente se identificaba todos los retos y oportunidades que aparecían en el autoconsumo, llegando en ese momento a una conclusión de que se preveía entre 9 y 14 gigavatios a 2030. Ahora veréis que al ritmo que vamos, probablemente, si se mantuviera este ritmo, podrían superarse estas cifras, pero todavía estamos en un rango razonable de desarrollo. En 2020 había 1,5 gigavatios en autoconsumo, ahora, como bien decía José Esteban, estamos con más de 5 gigavatios de autoconsumo puestos en marcha en 2023. Entonces, el ritmo está siendo pues, acelerado en estos primeros años, probablemente se estabilice a partir de 2025, pero veremos. Esta hoja de ruta, como cualquier hoja de ruta, es susceptible de actualización y pues, estaremos atentos a ver cómo se desarrolla por si fuera necesario, digamos, ajustar estos objetivos. Pero esto es lo que ahora mismo está vigente y esta es la hoja de ruta que plantea, como os decía, en 7 áreas una serie de medidas analizando las barreras que hay. Yo os invito a que lo geéis, la podéis descargar de nuestra web. En concreto, deciros que de todas estas medidas hay ya bastantes que se han ido poniendo en marcha. Os diría que, por ejemplo, la 7 que tenéis abajo a la derecha en el paquete de sensibilización, que es la oficina de autoconsumo, pues es donde estamos canalizando toda la información relativa al autoconsumo. Guías, información sobre ayudas, documentos de preguntas frecuentes, el buzón de atención al público para dudas sobre autoconsumo, etcétera, y que luego Raquel entrará más en detalle. Fijaros, también hablabais de cifras, hablaba tanto José Esteban como César de qué cifras podemos tener. Aquí os pongo las dos fuentes del sector, pues digamos que más en profundidad lo han analizado, UNEF, Asociación Fotovoltaica y APA. UNEF nos habla de que tiene identificados más de 2,5 gigavatios en 2022. Eso es un incremento de más del 100%, como veis, 1,2 fue en 2021 y llegando a casi 5.250 megavatios acumulados. Ha pagado una cifra también parecida, algo más de 2,6 gigavatios y también acumulados cerca de 5,2 gigavatios en 2022. Y efectivamente vemos con un 60% de potencia instalada en entorno industrial, muy relevante, esto es muy relevante y también está creciendo bastante el sector residencial. Como veis, aquí en los colores, el salto que ha habido de 2021 a 2022, proporcionalmente ha crecido más el sector residencial que el industrial, pero mantiene más peso el sector industrial que el residencial. Lógicamente, pues por mayor sensibilidad a precios y mayor necesidad de ajustar sus costes, esos inputs que puedan tener en sus procesos productivos. Cifras muy importantes, como os digo, y bueno, pues esto significa el interés que hay en la sociedad por este tipo de instalaciones y de procedimientos. ¿Qué normativa tenemos en España en concreto? Bueno, simplemente primero recorrer unas pocas ideas sencillas. Hasta ahora, seguramente a vosotros esto os suene todo, vosotros lo conocéis porque, insisto, sois profesionales, pero aún así he preferido dejar. Hasta ahora había un run en el todo, que el consumo no era legal, todavía ya cada vez menos, porque ahora mismo ya esto probablemente lo tenga que actualizar, es completamente legal, pero siempre lo fue ya en la ley del sector eléctrico, la ley 54 ya apareció. El consumo de alguna manera no era legal, siempre fue legal, pero el marco realmente bueno y potente se ha desarrollado ahora con la ley 24 del 2013, pero en concreto con un Real Decreto Ley que la modificó en 2018. Todavía puede quedar algo de que hay que pagar por energía autoconsumida, este famoso impuesto al sol que se bautizó así por en concreto y bueno, que tanto repercusión social ha tenido. Esto es falso, ahora mismo está libre de todo tipo de cargos y peajes en España, como digo, por ley, aunque como visteis en la directiva sí hay posibilidad que en determinadas circunstancias pudiera haber
algo de ajuste, pero en principio en España por ley está libre de todo tipo de cargos y peajes. Que no se puede verter energía a red, falsos, ahora mismo hay unos mecanismos, como luego veremos, muy sencillos para compensar automáticamente la energía que se vierta a red en la factura, o bien que se venda como si fuera un producto, con los mismos derechos y obligaciones de un productor de energía. El trámite es imposible, es muy complicado. Bueno, más allá de las complicaciones que pueda haber, la falta de capacidad de acceso, que eso efectivamente es un problema actualmente. Las redes están saturadas porque hay muchísima capacidad solicitada a red que, una vez que se otorga, tiene unos derechos, y cuando viene gente detrás a solicitar su acceso para su industria, resulta que esa red aguas arriba está saturada y no le permiten conectarse. Eso efectivamente puede estar sucediendo, y se ven obligados a hacer instalaciones sin vertido, instalaciones sin excedentes. Pero el concepto como de que no está permitido no es correcto, esto es falso. Fijaros además que instalaciones hasta 15 kilovatios no necesitan trámite de acceso y conexión a red. A ver, todas estas instalaciones, que probablemente sean la mayoría, sobre todo del sector residencial, pues van automáticamente hacia su puesta en marcha, y bueno, esto hay que tenerlo muy claro. Hasta 15 kilovatios no es necesario realizar trámite de acceso y conexión a red. Y que no es viable económicamente, todavía esto sí nos llega todavía a consultas, pero interesa, pero ¿qué rentabilidad obtengo? Bueno, estos conceptos todavía siguen ahí, ese es falso. Actualmente el autoconsumo es algo viable económicamente, incluso sin ayudas. No obstante, con ayudas pues, se acelera esta amortización y el interés que pueda tener este tipo de instalaciones, pero es viable incluso sin Este sería el marco regulatorio principal que afecta desde la Ley del Sector Eléctrico, como decía el Real Decreto Ley 15/2018, que es el que modifica la ley para sentar las bases de todo lo que estamos viviendo ahora, toda la regulación de autoconsumo, y el reglamento que lo desarrolla, que es el Real Decreto 244 de 2019. Es el Real Decreto realmente que regula todo el tema de autoconsumo. Pero luego hay un montón de normativa asociada que, según en qué área trabajéis, que podéis trabajar en empresas distribuidoras, pues os afectarán más los procedimientos de operación, los protocolos, de los que sois instaladores, pues más los reglamentos técnicos de alta y baja tensión. Todos los que seáis bien promotores o bien estéis asesorando en ese sentido, toda la normativa autonómica y local. Fijaros que aquí ya no solo, como decía César, hay 17 comunidades autónomas, es que hay 3 niveles de la administración que participan: la Administración General del Estado, la Administración Autonómica y la Administración Local. De manera que cada uno en sus competencias, pues efectivamente, pues al final hay que bregar con esto, pero bueno, nuestro Estado como está configurado, y cada vez, pese a que efectivamente esto pueda ser un engorro entre las situaciones, sobre todo para los que trabajáis en diferentes comunidades autónomas, vemos que cada vez se va puliendo más. Las entidades locales cada vez hay más conocimiento, elaboramos una guía además de recomendaciones a entidades locales que ha tenido bastante aceptación, también os comentaré las guías que tenemos, y sobre todo se pide simplicidad en el proceso de licencia de obras, no se entre las tasas, que lógicamente hay que abonar las que hay que abonar, pero sí al menos que no suponga una carga administrativa importante ni para el propio ayuntamiento ni para el administrado que pretende poner. Y luego las regulaciones de acceso y conexión, como os decía, para más de 15 kilovatios, y los códigos de red europeos. Esto es relativamente reciente y es algo que la puesta en marcha de instalaciones, sobre todo de más de 15 kilovatios, pues afecta sensiblemente, y hay que estar preparado, y Raquel entrará en más detalles sobre estos asuntos. Ley, si quisierais tomar una referencia, así como el artículo 21 de la directiva de autoconsumo, el artículo 9 de la Ley del Sector Eléctrico es la que habla y la que recoge todos los conceptos de autoconsumo a nivel de ley. Pero fijaros que aquí hay cosas muy importantes, ¿no? Solo en el punto 1 veis que se entiende como autoconsumo el consumo por parte de uno o varios. Fijaros, ya en la ley aparece lícito el autoconsumo colectivo. Esto es importante, no solo autoconsumo individual, entendido físicamente como mi generación para mi consumo, sino el autoconsumo colectivo. Fijaros, proveniente, y esto es otro concepto importantísimo, de instalaciones de producción próximas a las de consumo. Este concepto de instalación próximas se define en reglamento, pero fijaros que dice que en todo caso será la red interior, líneas directas y red de baja tensión que dependen del mismo centro de transformación. O sea, ya rompemos esa barrera de que para autoconsumo es la instalación que está en mi tejado. No, yo puedo hacer autoconsumo a través de una instalación próxima que cumpla determinadas condiciones, como luego veremos, que esté a cierta distancia y que cumpla algunas otras condiciones, y igualmente eso se considera a todos los efectos autoconsumo. Y hay una casación horaria de la generación de esa instalación con mi consumo, y con ese saldo neto horario, con ese balance neto horario, es como se me configura lo que me puede facturar a mí el comercio. Bueno, establece más cosas, exentas de registro
pasa a ser de oficio en el registro de instalaciones de producción de energía eléctrica para menos de 100 kilovatios. Bueno, lo que os decía era punto 5, que la energía autoconsumida está exenta de todo tipo de cargos y peajes. La gracia de que esté a nivel de ley significa que, lógicamente, para modificarlo, pues hace falta consenso en el Congreso. No es como un Real Decreto, que son actos del Gobierno y, pues, lógicamente, son siempre mucho más sencillos de modificar. Real Decreto modifica otro Real Decreto, pues guardas la oportunidad que pueda haber, pero que esté en la ley da una cobertura legal, igual que esté en la directiva, donde el acuerdo debe ser entre el conjunto de todos los Estados miembros, pues que esté en la ley es un asunto de todo el arco parlamentario, no solo del Gobierno, y de ahí, pues, que es mucho más garantista. Habla también de la compensación simplificada y que por debajo de 100 kilovatios se somete solo a reglamentos técnicos. Bien, pues este es un extracto del artículo 9 que es importante y que os invito a leer igualmente y a que tengáis claro para ver todo el marco desde la directiva, la ley, y ahora llegaremos al Real Decreto. ¿Qué más modificaciones ha habido en la ley? De estas cosas, muchas figuras que seguramente todos también tengáis noticias, como los agregadores independientes, las comunidades de energías renovables que os decía, pues esto se ha modificado con la ley, el Real Decreto Ley 23 de 2020 y se han incluido como agentes en la ley del sector eléctrico, así como los titulares de instalaciones de almacenamiento. En concreto, lo que se ha trasladado es la definición literal de comunidades de energías renovables que tiene la directiva y que os he mostrado antes a la ley del sector eléctrico. Y es la que da pendiente el desarrollo reglamentario de lo que podemos hacer, como os decía antes. Estas figuras jurídicas, que no son más que estas entidades jurídicas que cumplen estas condiciones. De acuerdo. Y entonces, recapitulando, para acabar esta parte, ¿qué es el autoconsumo? Pues el autoconsumo, más allá de que el consumo, por ejemplo, en instalación aislada puede hacer autoconsumo, o el autoconsumo pueda ser entendido como algo físico, muchas veces se entiende, autoconsumo al final es lo que dice la ley que es autoconsumo a efectos del sector eléctrico. Y esto lo tenéis aquí en el artículo 9, como decía antes, en el punto. Y es, autoconsumo es el consumo por parte de uno o varios consumidores de energía proveniente de instalaciones de producción próximas. Esto es autoconsumo. Por tanto, veis cómo está implícito la conexión a red pública de distribución. Instalaciones aisladas no quedan dentro de este ámbito de regulación. Y esto es lo que se entiende como autoconsumo. Instalaciones sin excedentes con mecanismos antivertidos son instalaciones conectadas a red. Esto cada vez está más claro, pero no recuerdo si el reglamento técnico de baja tensión así lo tiene en cuenta y así lo considera. Y bueno, tenéis diferentes modalidades que ahora veremos, ¿no? Pueden ser tipo su forma de conexión, o sea, por el número de personas asociadas puede ser individual o colectivo y por cómo esté asociada la instalación de generación a los consumidores, puede ser en red interior o a través de red. Esto Raquel entrará con más detalle en estos modos de configuración en su presentación. Los excedentes puede haber compensación o venta en el mercado eléctrico. Y bueno, pues seguir avanzando, llegamos al marco Real Decreto 244, es el que regula, como os decía, las condiciones administrativas y técnicas del autoconsumo. Es un Real Decreto largo. Aquí, bueno, yo solo voy a centrarme en tres cosas, que es, no hay tiempo para más, cuáles son las modalidades de autoconsumo y cuál es lo más brillante que este Real Decreto ha podido introducir, pero tenéis cosas muy interesantes, como dónde deben ponerse los contadores, que no siempre tienen por qué ser en el punto frontera o en el exterior del inmueble donde se pongan, ahí se puede poner en el interior con nuevas autorizaciones y cumpliendo determinadas condiciones y otro tipo de regulación que aparece aquí como qué derechos, qué obligaciones hay, etc. Permite baterías, fija el autoconsumo como tipo individual y colectivo, habla cómo son los coeficientes de reparto, bueno, pues, habla de los registros, importante, como os decía, no aplica instalaciones aisladas ni a tipos de sistemas de alimentación interrumpida, los hay, esto no son instalaciones de autoconsumo entendidas como tal, o sea, las instalaciones en autoconsumo están conectadas a red de distribución de transporte y pueden funcionar simultáneamente con suministro. Las modalidades de autoconsumo son dos, tres serían. Por un lado, las modalidades están en el artículo 4 de este Real Decreto, instalaciones sin excedentes y luego instalaciones con excedentes, que a su vez estas pueden ser acogidas a compensación. La compensación no es más que una valoración económica de los excedentes que uno tiene que se descuenta en la factura de consumidor. Por tanto, el consumidor no hace ninguna acción de venta de esa energía, automáticamente su comercializador, el que recibe el valor de esa energía en el mercado eléctrico y se lo descuenta en su factura de consumidor. Esta es, lógicamente, la opción más sencilla, sobre todo el sector residencial, incluso el industrial, ¿no?
compensación, que es siempre que se pueda, ahora veremos las condiciones, pues es lo más interesante, o no acogida compensación, que lo que se hace es que la parte de excedentes el consumidor tiene que venderla en el mercado eléctrico, a través de un representante, como si fuera un productor. Si fuera un productor, los que lleváis años en el sector, pues como se decía en las instalaciones del Real Decreto 661, que se vende toda la producción. Aquí lo mismo, prácticamente lo mismo, pero es solo para los excedentes. Y luego adicionalmente puede ser, como os decía, individual o colectivo, en función de cuántos consumidores hay y en función de cómo esté la instalación de generación asociada conectada, pues el precio interior o a través de este cuadro es de la guía profesional de tramitación de autoconsumo y aquí veis, bueno, pues hemos categorizado, pues un poco esquematizar cómo son estas modalidades, ¿no? Para estaciones próximas en red interior, qué posibilidades puede haber y quiénes son las figuras que hay en la columna de la derecha. Y para estaciones próximas a través de red, pues, las condiciones que se cumplen, ya lo veremos, pues se puede la distancia, con carácter general 500 metros y cuando se trata de instalaciones fotovoltaicas en cubierta, suelo industrial o estructuras que tengan otro uso diferente del de sostener los módulos fotovoltaicos, pues se puede ampliar esta distancia a 2.000 metros. Y la tercera condición es que esté en la misma referencia catastral y que, o, como decía la ley, que la conexión sea red de baja tensión del mismo centro de transformación. Ahí, en estas dos condiciones, no hay ya criterio de distancia. O sea, si uno se conecta a una red de baja tensión que venga del mismo centro de transformación, ahí no aplica la distancia de 500 o 2.000 metros. Igual que si está la instalación de generaciones consumidores en la misma referencia catastral. Entonces, esto es interesante porque para que sea próximo a través de red, con cumplir una de estas tres condiciones, es suficiente para que se pueda asociar esa instalación de generación a uno o varios consumidores. ¿Cuáles son las tres grandes novedades que introduce el autoconsumo? ¿Qué es lo brillante de este Real Decreto? Pues el autoconsumo a través de red, como venimos diciendo, ya se desvincula esa relación física, digamos, de electrones, ¿no? de la generación y el consumo, se convierte en algo virtual, con una asociación de lecturas de contadores horaria que hacen el encargado de lectura. Y esto es el autoconsumo a través de red. Por otro lado, el autoconsumo colectivo, la posibilidad de que no uno, sino varios consumidores puedan asociarse. Y por último, el mecanismo de compensación que simplifica drásticamente los trámites y cómo valorizar estos excedentes que tenemos, que automáticamente nos aparecen en nuestra factura de consumidor. Los dos primeros conceptos que permiten desarrollar muchas actividades, pues, que se están desarrollando, por ejemplo, creación de comunidades energéticas, permite hacer instalaciones mejor dimensionadas, aprovechar mejor los espacios y se puede dotar de una dimensión social, de un carácter social, con muchas iniciativas que estamos viendo, de un ayuntamiento que, pues, a consumidores que cumplan determinadas características de nivel económico, de problemas de suministro de energía, etcétera, pues puedan asociarse a estas instalaciones. Y el mecanismo de compensación, como os digo, simplificar la actividad económica para este tipo de valoración energética y los trámites y los agentes que participan. El autoconsumo a través de red, os decía, aquí os lo pongo claro, ya tampoco voy a repetirlo mucho más, hay que cumplir solo alguna de estas condiciones que ya os he comentado antes. Entonces, esto es importante. Si se cumpliera la primera, por ejemplo, imaginaros un pueblo donde tú tienes un pueblo que esté en punta en red de distribución y que todo ese pueblo esté en una red de baja tensión que dependa del mismo centro de transformación, aunque las distancias fueran superiores a 500 o 1.000 metros, puede hacerse autoconsumo a través de ella. ¿De acuerdo? Igual lo que os decía con la misma referencia catastral. Y en otra circunstancia, pues sí, se puede cumplir cuando uno esté conectado, y aquí da igual ya que sea baja tensión o alta tensión, al principio era solo baja tensión, esto se modificó, si la distancia con carácter general es menos de 500 metros o en fotovoltaica, como os digo, que esté instalada en cubierta, suelo industrial o estructuras con otro uso, pues la distancia ya tiene que ser inferior a 2.000 metros. ¿De acuerdo? Esto yo creo que ya cubre la mayoría de posibilidades. Hay mucho debate sobre ampliar estas distancias incluso más, pero bueno, venimos viendo es que efectivamente con esto además permite hacer islas de generación, que se está haciendo en grandes ciudades. Pues uno realiza una isla hace una generación, actúa sobre un radio de, en este caso, 2.000 metros, que ya cubre la mayoría de ciudades. Pensemos que, por ejemplo, la M30 tiene un radio de 5 kilómetros para los que seáis de Madrid. Los que no seáis de Madrid, pues otras ciudades pues habrá otras dimensiones, pero en principio ya abarca bastante. Pero uno puede poner luego otra instalación de generación en otro sitio y actuar sobre otro radio. Y así, con una especie de celda de panal de abeja, es lo que en muchas ciudades se venía desarrollando, ¿no? De hecho, se dieron noticias de hemos encontrado un mecanismo para que no aplique la distancia. No, la distancia siempre aplica, pero con esta configuración de instalaciones pues uno puede abarcar
extensiones, digamos, en conjunto de un proyecto con diferentes instalaciones de generación, pues más altas. Autoconsumo colectivo. También lo tenéis en el artículo 4 y otros. Aquí, características, pues que deben estar en la misma modalidad de autoconsumo, sin excedentes o con excedentes, acogidos a compensación o no. Aquí, que os destacaría que cuando hay excedentes en un colectivo, si el productor si se vende, si no está acogido a compensación, es el productor el que aparece como titular de esta instalación de generación, es el que recibiría el importe de venta de estos excedentes, y si está acogida a compensación son los consumidores, los asociados, los que reciben la compensación. Aquí hay que hacer un acuerdo de reparto, con los criterios de reparto, con unos coeficientes beta que son horarios. Pueden ser, se puede hacer modelizar perfectamente la curva de demanda de cada uno de los consumidores con un coeficiente diferente para cada hora. Y eso sí, deben sumar 1, porque al final no deja de ser un tanto por 1, o sea, se reparte el 100% de la energía y por eso debe sumar 1 estos coeficientes que son el tanto por 1. Se llaman los coeficientes beta de reparto. El tercer concepto que os decía que la ley, que el Real Decreto desarrolla, es la compensación de excedentes. Para la compensación hay que cumplir unas condiciones. La generación tiene que ser con fuentes renovables, ser menor de 100 kilovatios, no tener otro régimen retributivo y firmar un contrato de compensación entre el productor y el consumidor o consumidores. En colectivo tiene que incluir los criterios de reparto y aquí lo importante es que, bueno, pues ahí veis que si se ha suscrito un contrato de suministro para los servicios auxiliares, este contrato tiene que ser único para el consumo y para los servicios auxiliares. ¿Esto entonces a qué nos lleva? A que para que puedan unificarse hay que cumplir estas dos condiciones, que estén conectados en el red interior y que sea la misma persona física como el titular. Y esto se planteaba una duda en instalaciones colectivas cuando se dice, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y aquí el Ministerio, en su conjunto de preguntas frecuentes, estableció que si esa instalación de generación en un colectivo está conectada en la red interior de uno de los consumidores asociados, se da por cumplido este requisito. De manera que bueno, pues la compensación de excedentes de esa forma permite que pueda ser aplicada en autoconsumos colectivos a través de él, que fue un problema que hace un par de años se presentaba para ver cómo se resolvía. Cuando no es necesario hacer este contrato de suministro para servicios auxiliares, cuando las instalaciones se conectan en el red interior, como os digo, con esta consideración colectiva de que sea uno solo de los consumidores donde se conecta la generación, se da por cumplida, que tenga menos de 100 kilovatios y que la energía consumida por estos servicios auxiliares sea menor del 1%. Esto suele pasar con carácter general en todas las instalaciones fotovoltaicas, de manera que, con carácter general, no es necesario suscribir este contrato con estas condiciones que os digo para menos de 100 kilovatios. Bien, entonces, con esto tendríamos visto las tres patas que han permitido este desarrollo del autoconsumo, estas tres ventajas, como es el autoconsumo colectivo, el autoconsumo a través de red y la posibilidad de compensación de excedentes. Y aquí ya para acabar, que os diría, pues, puede haber dos posibilidades: que se haga con un contrato de suministro con una comercializadora libre, donde se pactan libremente los precios, tanto de la energía consumida como de la energía excedentaria, o si el consumidor está con un contrato de suministro con una comercializadora de referencia, por tanto sometido al precio de venta del pequeño consumidor, al PVPC, pues la energía consumida te la van a cobrar al PVPC horario y la excedentaria igualmente te la van a valorar al precio horario de mercado menos los costes de energía. Es un precio muy similar al horario de mercado, ¿no? Entonces, menos estos costes de desvíos que son muy elevados. Entonces, esto es más, digamos, se ajusta más a los vaivenes. Cuando está muy caro, pues la pagas cara, pero tus excedentes van a valorar un precio también muy elevado. Entonces, son dos posibilidades que nos da. Entonces, es importante que sepáis que el saldo nunca puede ser negativo, quiero decir que en una determinada periodo de facturación esta compensación no puede superar el valor de coste de energía que tú tienes en esa factura de ese periodo. El máximo periodo de facturación el máximo periodo es de facturación a un mes. Esto se ha salvado en comercializadoras libres, con algunos conceptos que hayáis oído hablar, como baterías virtuales, que en la libertad de negociación que tiene una comercializadora con sus clientes le dicen, efectivamente, la compensación de excedentes, la energía comercializadora lo va a recibir en ese mes y al precio horario en el cual se generó esa energía excedentaria, y eso es lo que va a recibir. Si luego la comercializadora
decide aplicar determinados descuentos más allá de ese periodo de facturación, bueno, pues es libre de hacerlo, igual que puede probablemente aplicar descuentos, por ejemplo, por pertenecer al colegio de ingenieros. Entonces ahí ya están surgiendo mecanismos novedosos en el marco de la libre comercio. Pero bueno, eso no afecta que cómo se repercute en el mercado eléctrico sea reglado y es esto que os estoy comentando. Tiene que haber el mismo contrato o acuerdo entre todos los sujetos y todos deben comunicarlo a la empresa distribuidora y a otras que pueden ser diferentes para cada uno de los consumidores. Bueno, pues con estos tres conceptos acabo. No sé cómo vamos de tiempo, por ir un poco más rápido en algunas cosas o menos, porque Raquel tardará más o menos media hora, no sé, voy a dar a ver si en 10 minutos acabo, si os parece. Aquí, para los que no sepáis, quería simplemente poner de manifiesto cómo es cómo casa el autoconsumo. Esto que os comentaba de que es algo, entre comillas, virtual. Imaginemos una factura, como esta puede ser, una instalación consumidor, en este caso individual, que tiene su contador y tiene una factura, como veis aquí, en este caso es figurada completamente, con energía con su término fijo por un lado, que va en función de la potencia, y su término variable, que va en función de la energía consumida, ¿no? Aquí tiene un coste de energía, como veis abajo, en la parte central de esta foto, y por otro lado los peajes de acceso que están en el término variable. Bien, entonces, ¿qué ocurre si instalamos una instalación de generación? Pues que se hace un saldo neto horario, un balance neto horario. Imaginemos una hora de producción de 5 kilovatios hora. Si hay un consumo de 5 kilovatios hora en esa hora, fijaros que durante esta hora puede haber momentos en los que la instalación esté generando energía hacia afuera, momentos en los que se esté consumiendo, etc. Pero al final lo que se hace es, se mira la lectura de salida y la lectura de entrada en el total de esa hora. Imaginemos, como está en el ejemplo, que en esta hora son 5 kilovatios hora lo que ha habido en esa hora de consumo. Y ha habido una salida, o sea, ha habido, perdón, en este caso, ha habido la instalación ha generado 5 kilovatios hora. ¿Qué va a registrar esta instalación? Cero. O sea, ha habido un consumo de 5, pero el contador no los ha registrado porque ha sido abastecido completamente por esta instalación. Bueno, pues aquí esta instalación quedará, esta hora, perdón, quedará por el encargado de la lectura asignada como consumo de red 0 y excedentes 0. En otra hora de producción, la instalación al mediodía, una hora del mediodía, esta hora 2, es la del mediodía, por ejemplo, produce la instalación 8 kilovatios hora, hay poco consumo en este momento, 1 kilovatio hora de consumo. Imaginemos que esto, entonces, ¿cómo se hace? Una resta de esa generación respecto al consumo. ¿Cómo queda asignada esta hora? 0 kilovatios hora de consumo de red, 7 kilovatios hora de excedente, porque este consumo de 1 kilovatio hora queda absorbido por uno de los 8 que se han producido. Y esta hora queda etiquetada como excedentaria con 7 kilovatios hora. Entonces esto se hace para todas las horas del periodo de facturación. La tercera, pues igualmente es que hace falta que por la tarde, produce solo 2 kilovatios hora, hay un consumo de 5, pues esta hora, ¿cómo quedará asignada? Con un consumo de 3 kilovatios hora. Por tanto, como veis, esto se hace, y da igual que sea aquí individual en red interior, como si fuera a través de red en colectivo. Es una casación entre las lecturas que hacen los contadores. Se ve el total de energía generada. Imaginaos que esto, en lugar de ser una instalación en la red interior de un consumidor individual, fuera de un chalet, pero la instalación la tiene en una nave que tiene a 2 manzanas. Igualmente, para este consumidor individual se haría esta casación horaria de las lecturas de los contadores de entrada y salida. ¿De acuerdo? Entonces, se casaría la generación por un lado con el consumo que hay en el otro, se hace esta resta y cada hora queda etiquetada así como va. Entonces este es un concepto pues realmente muy novedoso y es, en mi opinión, lo que ha roto la barrera del autoconsumo y hace que sea ya algo que, pues bueno, pues que hay unos límites efectivamente para el autoconsumo a través de red, pero esto ya ha superado esa barrera física que era bastante más limitante, que es como venía estando regulado desde 2015. Y en este caso, pues, ¿cómo quedará la factura? Pues claro, fijaros lo que ocurre, que si ha habido un consumo de 68 kilovatios hora, un consumo instantáneo de 68 kilovatios hora, de los 200 kilovatios hora que tenía este consumidor, menos 68, ya solo tiene 132 kilovatios hora en el término variable. Por tanto, reduce no solo el coste de energía, sino todos los peajes de acceso. Y por eso siempre se habla que la casación instantánea en cada hora pues hace que sea mucho más. Esto es por ahora, veremos cómo evolucionan estos peajes en el término variable.
Y luego, los excedentes que pueda tener esta instalación, que son los 112 kilovatios hora, aquí en este caso hay compensación, pues la comercializadora habría trasladado 15 euros del valor de esos excedentes. En este ejemplo que os pongo, ahora lo vais a ver en la siguiente, el valor de estos excedentes son 20, pero vendría limitado a la cifra máxima que hay de coste de uso. Podrán ser más. Entonces, de esta manera nos vamos a un ahorro de, pues fijaros, en este caso, esta factura figurada, 58. Si hubiera compensación, desaparece, como veis en la izquierda, la figura de la compensación y en verde tenéis el procedimiento que tendría que haber hecho este consumidor, que es contratar un representante normalmente que le va a ir a vender al mercado todos los excedentes y va a recibir por ellos pues, el valor que tengan de acuerdo con el precio medio horario del mercado. Bueno, con esto tampoco quiero insistir más. Si ahora hay dudas, pues esto, cualquier cosa podéis preguntar, reflexionar con vosotros. Aquí ha habido siempre mucho debate sobre si la dimensión debe ser ajustada exactamente a la demanda de ese consumidor o no. Nosotros hemos dado muchas vueltas también sobre esto y es cierto que si es posible la instalación debe estar ajustada para los consumos que se tiene porque eso es lo que va a maximizar, porque la inversión será menor y probablemente tengas el máximo ahorro. Porque, como veis, el máximo ahorro viene cuando casas la energía generada con la consumida, porque te ahorras los peajes y cargos del término medio. Pero dicho esto, puede ser interesante sobredimensionar respecto al consumo que tienen sus consumidores asociados. ¿Por qué? Porque la propia regulación te da la posibilidad, de forma muy sencilla, de valorar, de valorizar esos excedentes, bien sea como compensación o bien sean como venta en el mercado. Entonces, criterios de aprovechar el máximo espacio que tenemos para tener el máximo autoconsumo posible y los excedentes que podamos tener, bien venderlos a través al mercado eléctrico o bien compensarlos en nuestro consumo si es posible, pues igualmente puede ser un criterio muy bueno y sobre el cual no habría que decir nada. Diferente es el caso cuando hay sin excedentes, cuando no hay acceso a red. Esto está ocurriendo en muchísimas industrias. Uno no tiene capacidad de acceso porque solicita acceso para poner su instalación de 1 megavatio de autoconsumo, una fábrica, qué sé yo, de cerámica. Resulta que no tiene acceso a red y no puede, pues opta por realizar una instalación sin excedentes con un mecanismo antivertido. Claro, ahí lógicamente sí debe estar bien dimensionada porque cuando no haya consumo que absorba esa generación, el mecanismo antivertido va a cortar la generación. Así que, bueno, pues estos son las reflexiones que quería compartir. Entonces, en definitiva, lógicamente, cuanto más consumo horario se case con la generación horaria, más es el ahorro, por lo que os digo que, además de ahorrar lo que es el valor en sí de la energía, se ahorra los costes y peajes del término. Introduciros ya muy brevemente la guía profesional, que es lo que Raquel luego va a desarrollar. Estamos por la versión 5.1, son aproximadamente 183 páginas. Es una guía que hemos elaborado en IDAE, aquí en el departamento, con la colaboración de Eneraje, que son los que, digamos, nos reúnen la información de las comunidades autónomas, de la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de Energía. Entonces, bueno, junto con ellos, elaboramos esta guía. Aquí veis el índice, que nos parece que es lo más importante. La parte del apartado 4, con todas las tramitaciones administrativas, para ver por ejemplo, como os digo, que profundizar en la tramitación, y la parte de tramitación autonómica, donde hay enlaces y textos para cada una de las comunidades autónomas. Y luego la parte de anexos, donde tenéis modelos para cada una de las posibilidades. Modelo, bueno, primero tenéis una explicación de qué es la compensación, cuáles son los modos de conexión generales, no todos, no es un análisis exhaustivo de las posibilidades de modos de conexión, pero sí refleja los principales que aparecen en el reglamento. Por ejemplo, un ejemplo del que es lo que Raquel va a entrar con detalle en la tramitación administrativa, pues en la guía podéis ver unos cuadros con todos los pasos que hay. Aquí os he cortado solo unos pocos porque no cabían, hay hasta 18 pasos en esta categoría de instalaciones de autoconsumo con excedentes. Entonces, por columnas veis los rangos de potencia para menos de 10 kilovatios, en baja tensión de más de 10 o en alta tensión, y una orientación de cuáles son los pasos que ir dando con carácter general. Y aquí veis este diagrama que con más detalle de cuál es el flujo durante los pasos de autorización y de legalización de una instalación de autoconsumo. Pues toda esta información la que tenéis en la guía, que podéis ojear. Aquí veis lo que podéis encontrar, por ejemplo, para la comunidad de Madrid, he pegado aquí, que es la que tenía, pero está esto hecho para todas las comunidades autónomas, el detalle de lo que hay y lo que se pide en cada una de las comunidades autónomas. Hay
hay enlaces, link, que deben funcionar todos. Aquí en este sentido deciros que los que podáis ojear la guía y cualquier errata que podáis detectar, por favor, nos enviáis al buzón de autoconsumo@elde.es para que en siguientes ediciones pues, podamos ir corrigiendo. Los modelos, como os decía, pues por ejemplo aquí tenéis, este es el modelo, parte del modelo de reparto de energía para estaciones con esa compensación, pero tenéis modelos de todas estas, digamos, de todos estos documentos, ¿no? Son modelos que en general están funcionando bien. El E0, que al principio lo publicamos un poco complejo porque pretendimos abarcar todas las posibilidades sobre información de la asistencia de autoconsumo, esto en las últimas versiones de la guía se ha simplificado bastante y ya es un modelo más simple, el de información de la instalación de autoconsumo. Y poco más, deciros que, bueno, como os decía, en la hoja de ruta, una de las medidas más importantes de la oficina de autoconsumo, para que entramos en detalle igualmente os digo, tenéis aquí el enlace, otros sitios, la web del Ministerio, donde tiene preguntas sobre autoconsumo, en este enlace, y el propio Energen tiene también preguntas frecuentes sobre autoconsumo en una web que gestionan ellos, que es Autoconsumo al Detalle. Nosotros hemos elaborado muchas guías, aparte de la guía de tramitación del autoconsumo. Tenemos una guía para convertirse en autoconsumidor en 5 pasos y actualmente estamos elaborando otra serie de guías. Habéis citado algunos ejemplos en la introducción, como es para comunidades de propietarios, como es de autoconsumo colectivo, y esperamos que pronto podamos tenerlas publicadas. Deciros que también hay ayudas actualmente vigentes, aunque en la mayoría de comunidades autónomas hay ya más solicitudes que presupuesto disponible, pero bueno, sepáis que hay 6 programas activos, 5 en concreto para autoconsumo, bien generación y almacenamiento solo o solo almacenamiento para instalaciones existentes. Esto lo regula el Real Decreto 477/2021 y las convocatorias sí son autonómicas. Cada comunidad autónoma saca su convocatoria, es en la comunidad autónoma donde se presenta la solicitud, ellos evalúan y hacen las resoluciones. Nosotros lo que hemos hecho ha sido transferir los fondos que correspondían para estos programas a las propias comunidades autónomas y elaborar el Real Decreto de bases. Las ayudas son un porcentaje, son un coste subvencionable en el Real Decreto máximo, realmente sobre el máximo o el justificado, menor de ellos dos. Y en los programas 4, 5 y 6, que son donde no hay actividad económica, residencial o administración pública, es un importe fijo unitario módulo y el porcentaje es elevado, depende de cómo sea el coste elegible justificado, que es donde estaría limitado. Pero así como los porcentajes de ayuda para sectores de actividad económica están aproximadamente para generación entre el 15% y el 35%, para almacenamiento entre el 45% y el 65%, pues en los módulos podréis superarlo porque la única limitación es el coste elegible justificado. Como os digo, prácticamente en todas las comunidades autónomas hay más solicitudes que presupuesto disponible, pero se anunció, el presidente del gobierno anunció una ampliación importante que estamos en vías de poder poner a disposición de todas las comunidades autónomas para abarcar el máximo número posible de solicitudes. Más información de ayudas, como decía, en la oficina de autoconsumo y en la parte de ayudas de nuestra web. Y ahí tenéis mapas con cómo está en cada comunidad autónoma, con enlaces a las convocatorias, etc. Y por mi parte, pues finalizo. Quizás me he alargado un poquito más de la cuenta, disculpad porque no he medido mejor las slides, pero espero que os dé un marco completo y que permita ahora que Raquel entre en todo el detalle. Muchísimas gracias, Carlos, por la presentación tan detallada y, por otro lado, interesantísima. Me imagino que nos abre un abanico ya de posibilidades por la formulación legal y por los casos prácticos incluso que presentaste ahora. Muchas gracias. Pasamos entonces a continuación a la presentación de Raquel. Raquel, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. No sé si estáis viendo ya la presentación, espero que sí, porque yo la he perdido. O sea, venga, pues a ver, vamos a entrar ahora a lo que es en la tramitación del autoconsumo. Entonces, simplemente un par de ideas que hay que tener en la cabeza para luego poder entender bien cuál es el itinerario de tramitación que hay que seguir. Ese itinerario de tramitación va a depender de, por un lado, la modalidad que elijamos, porque hay modalidades que de saque nos colocan exentos de algunos trámites, y luego va a depender de la potencia que tenga la instalación. En función de la potencia, pues hay trámites que no tendremos que hacer y otros trámites que habrá que hacerlos completos. Importante,
El autoconsumo es neutro tecnológicamente. Eso significa que aunque estemos hablando constantemente de generación fotovoltaica, podemos plantear un autoconsumo a partir de generación eólica, a partir de biomasa eléctrica, por ejemplo. Si la generación es renovable, entonces aprovechamos toda la potencia que nos da el decreto, pero en pureza el autoconsumo podría ser de generación no renovable. Lo que pasa es que eso no tiene sentido si de verdad queremos aprovechar la potencia que da el decreto de autoconsumo. Muy importante, el autoconsumo lo gestiona un consumidor o un grupo de consumidores. ¿Qué es un consumidor? Para el sistema eléctrico, un consumidor no es el que paga la factura, ni siquiera el titular del contrato eléctrico. Un consumidor es un CUPS, un código unificado de punto de suministro. De esta manera, por ejemplo, en una comunidad de propietarios, si tenemos un contrato para alimentar los ascensores, un contrato para alimentar la depuradora y otro contrato para alimentar la luminaria, esos son 3 consumidores. Y tendríamos que hacer un colectivo, aunque al final el titular del contrato y el que paga la factura sea la misma comunidad de propietarios. Y teniendo en cuenta que quien se asocia es un consumidor y sigue siendo un consumidor, aunque produzca parte de su generación, con lo cual sigue manteniendo los mismos derechos y los mismos deberes que tenía antes de instalar su autoconsumo, lo que significa que no tiene que actuar ni sobre su contrato de acceso por terceros, su contrato con la distribuidora, contrato ATR, ese sigue siendo el mismo, aunque se haga una anotación para reflejar que tiene el autoconsumo. Y tampoco tiene que cambiar su comercializadora. Su contrato de suministro lo puede mantener en el mismo formato, si es PVPC, PVC, y si es contrato a mercado, pero no está obligado a cambiarse de comercializadora, ni siquiera están obligados a tener la misma comercializadora todos los consumidores que pertenezcan a un colectivo. Es posible que cuando hagan una oferta, pues la compañía que hace la oferta incluya vinculaciones contractuales en esa oferta, pero es una cuestión comercial, no es una cuestión legal. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante tenerlo a la hora de diseñar el proyecto en el que nos vamos a involucrar. Recordatorio de las 3 modalidades, que sería en función de cómo gestionamos o si vamos a tener energía excedentaria. Sin excedentes necesita un equipamiento, un sistema antivertido que se coloca en el punto frontera de la instalación, de manera que ese sistema, que bueno, realmente es controlable vía software, lo que hace es que en el momento en que se detecta que el consumo es inferior a la generación, se corta la generación. Nunca se cede físicamente energía a la red. La modalidad con excedentes de acogida a compensación cedería energía a la red cuando no se utiliza dentro de la instalación y esa energía se va a recuperar en forma de valor económico, pero como un descuento en la factura. Y por último, la última modalidad que sería se cede energía a la red que no necesito y esa energía se vende en el mercado. El que la vende es el productor, el titular de la instalación, de manera que el importe de esa venta no repercute directamente en los consumidores. En cualquiera de los casos, el autoconsumo es el conjunto de instalación y consumidores que se van a agrupar bajo un código único que se identifica, que es el CAU, el Código de Autoconsumo. Este código está formado con una técnica, digamos, de formación que está explícita en el decreto y que lo que hace es identificar de forma unívoca ese autoconsumo en el sistema eléctrico, que es el CAU. Y este se solicita en el momento en el que la instalación se ejecuta por parte del instalador, de la empresa instaladora habilitada. Con lo que os ha contado Carlos, entonces podemos configurar nuestra instalación en función de las necesidades del consumidor, con todas las combinaciones que ofrece el decreto. Que tenemos un único consumidor que además va a conectarse directamente a esa instalación, tendremos un autoconsumo individual en red interior y podrá tener cualquiera de las 3 modalidades que refleja el decreto. Caso de un unifamiliar conectado a la propia red interior del consumidor. Otra opción, un autoconsumo individual a través de red, con una nave que realmente la cubierta buena está en la nave de al lado, porque es la que tiene la orientación adecuada. Entonces, es un único consumidor, que es el CUPS propietario de la nave, de manera que esa energía, en vez de ir a través de la red interior, lo que hace es utilizar la red de distribución pública sin necesidad de hacer
ninguna tirada de cableado particular, pero la recibe un único consumidor. Y puede, igualmente podría ser, en ese caso ya es una instalación siempre con excedentes porque la energía sale siempre a la red, pero podría ser, pues por ejemplo, una instalación no acogida a compensación. Porque el límite de la compensación lo impone la propia configuración de la instalación, que serían pues, los 100 kilovatios que ha comentado antes Carlos. Pues un autoconsumo individual, caso de un polígono industrial, por ejemplo. Tendríamos una instalación colocada en una nave que además comparte esa energía con las naves que tiene alrededor, sin necesidad de que cada una tenga un cableado específico tirado directamente a la instalación generadora. Distribuye esa energía a través de la red pública. Bueno, en fin, tenéis todas estas combinaciones posibles y en función del diseño, del modo de conexión. Y después tenéis que elegir la modalidad administrativa para que se decida qué es lo que queréis hacer con los excedentes. Siempre tenéis que tener en cuenta una restricción, y es que en un autoconsumo colectivo todos los consumidores deben tener la misma modalidad. Si elegís modalidad acogida a compensación, todos se acogen a compensación. Si es modalidad en venta a mercado, entonces todos, ninguno de ellos se puede beneficiar, digamos, de la compensación. Vale, pues entonces, y el caso particular de los edificios de viviendas, que son los edificios que están sujetos a la ley de propiedad horizontal. Pues igual, tenéis exactamente las mismas combinaciones posibles. Tenéis autoconsumos individuales, cuando solo consume, por ejemplo, un único curso de la comunidad de propietarios, autoconsumos colectivos que se dediquen a cubrir consumos comunes y luego autoconsumos colectivos que cubrirían usos comunes y también usos privativos, es decir, que parte de la energía la utiliza la comunidad de propietarios y parte de la energía la utilicen los vecinos individuales. De la misma manera, las conexiones pueden ser directamente a la red interior del edificio, que en este caso, al ser un edificio con centralización de contadores, la conexión se hace en las instalaciones de enlace, es decir, la parte de cableado que cubre desde el punto frontera ya directo exterior a la distribución y la centralización de contadores. A efectos de autoconsumo, las instalaciones de enlace tienen consideración de red interior, con lo cual podéis conectar allí, siguiendo pues las normativas del reglamento de baja tensión, sin problema, y que es la conexión adecuada para los edificios de vivienda. Y de nuevo, insistir en esto para que lo tengáis claro. Un autoconsumo y una comunidad de energías renovables no es lo mismo. Una comunidad de energías renovables es una entidad jurídica que se constituye para hacer cosas. Esas cosas pueden ser un autoconsumo, pero también pueden hacer una distribución de consumos térmicos centralizados, pueden hacer estaciones de recarga, pueden hacer actuaciones de eficiencia energética en edificios de sus socios. Y una de las acciones que pueden hacer es un autoconsumo colectivo. Pero no es necesario constituir una comunidad energética para formar un autoconsumo colectivo. Basta con que los consumidores se pongan de acuerdo y reflejen ese acuerdo y la manera en la que se van a repartir la energía en un acuerdo firmado por todos. Con lo cual, este es el esquema que refleja de una forma más o menos gráfica el itinerario normativo o el itinerario administrativo que tenéis que seguir a la hora de dar de alta un autoconsumo. Iniciaríais con el consumidor en el momento en el que se toma la decisión de realizar el autoconsumo y, digamos, la evolución normativa o la evolución administrativa circula en este sentido hasta que finaliza el montaje de la instalación, se da de alta de autoconsumo y se inicia ya el momento en el que o bien se compensa en la primera factura del consumidor o bien se empieza a vender la energía. Todo el procedimiento administrativo lo tenéis definido en la guía. Yo voy a pasar por los pasos que hay que seguir en líneas generales, intentando comentar un poco las excepciones. Y lo que tenéis luego en el apartado de tramitación administrativa es el procedimiento. Es decir, estos pasos los tenéis que dar igual en cualquier comunidad autónoma, pero la forma real de ejecutar cada paso está regulado en el procedimiento autonómico, de manera que cuando queráis pedir, por ejemplo, una autorización administrativa,
La autorización administrativa hay que pedirla por igual en todas las comunidades autónomas con las mismas restricciones, pero la manera de ejecutar esa petición depende del procedimiento de cada comunidad autónoma. Tendrá sus propios formularios, tendrá un procedimiento online o tendrá unos determinada documentación que hay que aportar. Y esa la tenéis descrita también en la guía paso por paso con las particularidades de cada comunidad autónoma. Entonces, empezamos. Lo primero, la toma de decisión. Cuando un consumidor decide poner una instalación de autoconsumo, solamente hay un paso previo en esa toma de decisión, que serían las comunidades de propietarios. Esa decisión debe aprobarse en Junta de Propietarios y debe hacerse según los criterios de la Ley de Propiedad Horizontal, que exige unas determinadas mayorías en el artículo 17. Lo tenéis, le aplicaría en unos casos las mayorías que define el artículo 17.2 y en otro caso las del 17.1. En cualquier caso, tiene que ir a Junta y se tiene que obtener una aprobación por mayoría. Una vez tomada esa decisión, iríamos a un diseño preliminar. El diseño preliminar de la instalación, bueno, pues vosotros que sois profesionales sabéis que tiene que aparecer la figura de una empresa instaladora habilitada, que será una empresa que cuente entre su personal las personas con la debida acreditación. Si son instalaciones menores de 10 kilovatios, están obligadas a presentar una memoria técnica de diseño. Y eso puede ir firmado por un instalador electricista, en el caso fotovoltaico, con categoría de especialista. Instalaciones por encima de 10 kilovatios precisan proyecto. Eso significa que tiene que ir un titulado que firme ese proyecto y que luego, en caso necesario, según marca la normativa, firme el final de la obra. Esto le recomendamos siempre que se hace una instalación, bueno, pues que se pidan 3 presupuestos para comparar diferentes opciones, pero en este punto se trata de un diseño preliminar a la hora de, bueno, pues conseguir el contrato de que el consumidor nos encargue la instalación. El diseño es preliminar en este caso y se hace en función de la ubicación que tengamos, de la irradiación, la orientación, qué tipo de cubierta tenemos, por dónde tienen que circular los cableados y tenemos que intentar ajustar ese diseño al consumidor particular con el que estamos tratando. Lo suyo sería analizar sus consumos, la curva de carga de sus consumos para ver en qué horas se distribuye su consumo e intentar que haya un coeficiente de simultaneidad lo más alto posible a la hora de gestionar por un lado el consumo y por otro lado la generación solar. Sí, bueno, sí, hablando de que si fuera fotovoltaica. Y tenéis que intentar hacer casar esas dos curvas porque el máximo ahorro se va a conseguir cuando los consumos se unan en el mismo momento temporal a la generación. Una vez que ya bueno, pues se ha ido a un consumidor y ya se le ha presentado y se ha acordado que vamos adelante con el proyecto, pues entonces habría que de verdad hacer el proyecto o la memoria técnica. Como he dicho, depende del nivel de potencia que tenga la instalación y esto, bueno, pues sigue la normativa que se ha reflejado en el reglamento de baja tensión en la IT40, en la ITBT40. En este punto, con este proyecto, hay que ver el tema del acceso y conexión. Las instalaciones de autoconsumo que no tengan excedentes, es decir, que nunca van a verter energía a red, están exentas del trámite de acceso y conexión. Y también estarían exentas instalaciones que se plantean con potencias inferiores a 15 kilovatios en suelo urbano que tenga dotaciones urbanísticas. En general, pues suelo urbano en edificios de viviendas, incluso en suelos industriales, etcétera. Pero hasta 15 kilovatios. En ese caso, no hay que hacer trámite de acceso y conexión. Si nuestra potencia es entre 15 y 100 kilovatios o estamos en suelo rústico, tendríamos que hacer un trámite de acceso y conexión, es decir, hacer una solicitud de capacidad para conectarlos a red, pero no es necesario presentar avales. Seguro que lo sabéis, el trámite de acceso y conexión está regulado en el decreto 1183 de 2020 y bueno, pues ahí hay distintas maneras de solicitar este trámite en función de la potencia. Pero en este decreto pues tenéis regulado cómo se hace una solicitud,
cómo os va a contestar la distribuidora. Si os queréis conectar a la red de transporte, esa solicitud hay que hacerse a la Red Eléctrica de España. Habría que verificar previamente la existencia de capacidad libre en el nudo en el que nos queremos conectar y hay que presentar con anterioridad un aval o una garantía por importe de 40 euros por kilovatio. Esa garantía se deposita en la Caja General de Depósito. Pero para las instalaciones más pequeñas este trámite no es necesario, con lo cual directamente nos pasamos a pedir los permisos de obra para la instalación. Si vamos por encima de 15 y por debajo de 100, sí hay que hacer acceso y conexión. Y el acceso y conexión implica también un procedimiento reglado de puesta en marcha de la instalación y aplica las notificaciones operacionales que hay que hacer con Red Eléctrica. Con lo cual, mi recomendación, o bueno, la del IDAE en realidad sería, si dudáis entre una instalación de 15 kilovatios y una instalación de 17, nuestra recomendación sería quedaros en 15, porque os ahorráis el trámite de acceso y conexión. Ahí hay que adoptar un momento de compromiso entre un diseño muy óptimo y un diseño un poquito menos óptimo, pero más sencillo desde el punto de vista administrativo. Las instalaciones, en este punto, una vez que ya tengáis el acceso y conexión, entraría la solicitud de autorización administrativa. Del mismo modo, existen exenciones. Las instalaciones más pequeñas no necesitan autorización administrativa y las de sin excedentes en ningún caso. Hasta ahora estaban exentas por debajo de 100 kilovatios y una reciente modificación normativa permite que las comunidades autónomas apliquen exenciones a las instalaciones por debajo de 500 kilovatios. Ahora mismo, aunque no todas las comunidades autónomas han regulado la exención, pues se está aplicando en casi todos sitios de facto. La autorización administrativa, como sabéis, es un trámite autonómico y entonces hay que hacerlo a través del órgano con competencias en energía de la comunidad autónoma. En el proceso de tramitación administrativa entrarían también las autorizaciones ambientales. En general, las instalaciones de autoconsumo están exentas de tramitación ambiental. Pero para las más grandes, instalaciones que se hagan del orden de por encima de 1 megavatio o incluso instalaciones que se quieran ubicar sobre el suelo, entonces tenéis que consultar porque seguramente sí tengáis tramitación ambiental que vaya vinculada a la autorización administrativa. A partir de este punto, en el momento en el que ya estáis tramitando la autorización administrativa, pues ya la habéis obtenido, pues entraría el momento de plantearse la petición de una subvención, de una ayuda de las que os ha comentado Carlos. En el caso de las instalaciones del sector residencial, esta petición se puede hacer mucho antes, se puede hacer justo en el momento inicial del proyecto. Y en cualquier caso, siempre hay que pedir licencia de obras. Todas las instalaciones de cualquier potencia están sujetas al régimen de autorización municipal. ¿Qué ocurre? Pues que se ha hecho una labor muy intensa desde el IDAE, desde las asociaciones y desde la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, para lograr que las instalaciones de autoconsumo tengan un trámite reducido en autorizaciones municipales. Y lo que se ha hecho es, la mayoría de las comunidades autónomas han actuado sobre su normativa del suelo y habilitan a los ayuntamientos a que estas autorizaciones sean por mera declaración responsable. Con lo cual, solicitaríamos la licencia con una declaración responsable, un acto autocomunicado, y a partir de ese momento ya podemos hacer la obra, sin esperar a que nos resuelvan la licencia. En cualquier caso, estamos obligados al pago de tasas y a la liquidación del ISIO. Sabéis que el ICIO en muchos ayuntamientos está bonificado. La Ley de Haciendas Locales permite una bonificación de hasta el 95%, pero es potestad del ayuntamiento aplicar o no aplicar esa bonificación. En cualquier caso, el ICIO hay que pagarlo, sea del importe que sea. Pero sí es cierto que las instalaciones de autoconsumo, bueno, pues podéis iniciar la obra antes de que os hayan contestado. Si hacéis una instalación en un edificio que tenga algún grado de protección patrimonial, esto que os he contado no aplica. Es decir, centros históricos, edificios protegidos, incluso zonas que podrían tener una afección de protección medioambiental, la red Natura, zonas de protección de aves, ese tipo de cosas sí necesitan una tramitación de licencia municipal completa.
Con lo cual, entonces sí que entraríais en la petición de la licencia, aportación documental, esperad a que se resuelva la licencia y después ejecutar la obra. A ver, aquí me paso. Avanzamos y ejecutamos la obra. En condiciones normales de una instalación de autoconsumo que se ubica sobre cubierta, no vais a necesitar ocupación de vía pública ni tramitar licencias para residuos ni cosas así. En cualquier caso, esto es potestad municipal. A la hora antes de iniciar la obra, deberíais echarle un ojo a la ordenanza municipal al respecto, porque en líneas generales no se pagan tasas por ejemplo, de residuo ni de ocupación de vía. Tened en cuenta que si, por ejemplo, es una fotovoltaica, los módulos se suben muchas veces por el ascensor. Las estructuras son muy pequeñas y no necesitáis pues, grandes sistemas de elevación ni hacer grandes actuaciones. Una vez que hayáis acabado la instalación, todas las autoconsumos tienen que pasar por legalizar un certificado de instalación eléctrica, un CIE. Este certificado lo firma el instalador autorizado y lo lleva a la comunidad autónoma para su legalización. La mayor parte de los casos es un trámite muy rápido, se hace vía telemática y algunos pues dan la respuesta prácticamente en el momento, con el CIE sellado. Con eso, ese certificado lo que da fe es de que la instalación se ha realizado de acuerdo al reglamento técnico de baja tensión. Si es una instalación más grande, pues entonces ya necesitáis hacer una puesta en marcha. Una puesta en marcha de verdad, con un certificado de puesta en marcha, con una autorización de explotación y siguiendo la norma autonómica que gestiona la autorización previa de construcción y autorización de explotación, tal y como está definida en la normativa eléctrica. Interesante, la puesta en marcha incluye, y disculpadme que insista en esto porque suele ser un cuello de botella para las instalaciones mayores, incluye las notificaciones operacionales que hay que gestionar. Cualquier instalación por encima de 15 kilovatios va a estar sometida a esto porque en el momento en el que es obligado a hacer un procedimiento de acceso y conexión, ese procedimiento acaba con la puesta en marcha. Es decir, acaba con las notificaciones operacionales. A la hora de diseñar un cronograma de actuaciones, contad con esta última parte, porque es un proceso relativamente complejo y que se lleva al menos 2 o 3 semanas de tiempo. Y en el punto en el que llega este momento, el cliente o el consumidor ya está deseando poner en marcha la instalación porque la instalación ya está hecha y realmente es darle al último botón. Pero ese procedimiento que lo tenéis que hacer con la distribuidora y con red eléctrica sí puede dilatarse un poquito. Disculpadme que es que estaba ahí sonándome el teléfono. Entonces, tenedlo en cuenta a la hora de programar las actuaciones de la planta. A ver, paso al siguiente. Ay, mira, me he duplicado lo de la legalización. Si tenéis un colectivo, en este punto, también lo podéis haber hecho antes, pero en este punto ya tenéis que disponer del procedimiento de reparto, del acuerdo de reparto. Es un acuerdo por el que los consumidores deciden entre ellos cómo se van a repartir esa energía. Y es en el momento en que se establecen los coeficientes que van a multiplicar esa energía. En el fondo, el reparto de un colectivo es como se la emula a una división en partes de la gran instalación de generación y le concede a cada consumidor una parte de esa energía que sale. En este momento, el colectivo puede nombrar un representante. Ese representante tiene que estar autorizado para hacer las gestiones en nombre de todos los consumidores que se asocian. ¿Qué ocurre? Pues que cuando el instalador se va a la comunidad autónoma para legalizar su CIE, la comunidad autónoma recibe ese documento, lo legaliza y a partir de ahí el decreto le da 10 días de plazo para trasladar esa información hacia la distribuidora. Esto ocurre
en las instalaciones de menos de 100 kilovatios, que digamos son las instalaciones que el decreto considera pequeñas. Estas instalaciones de forma automática su tramitación va automáticamente y de oficio desde la comunidad autónoma a la distribuidora. La distribuidora recibe esa información, que la saca del CIE, y tiene un tiempo de 5 días para hablar con la comercializadora del cliente y modificar su contrato de ATR, de acceso por terceros, simplemente para dejar constancia de que ese consumidor a partir de ahora dispone de un autoconsumo y que a partir de ahora, cuando le lea el contador, tiene que tener en cuenta que ese consumidor tiene autoconsumo. Es un plazo muy justo, pero debe cumplirse, porque si no se cumple, el consumidor tiene derecho a reclamar una compensación por retardo en la activación de su autoconsumo. Con lo cual, a partir de los 10 días que tiene la comunidad autónoma, pues el plazo para que la distribuidora y la comercializadora respondan es muy justo. Y una vez que ese proceso entre distribuidora y comercializadora, o sea, que la comunidad autónoma ya ha dado pie a que la distribuidora y la comercializadora empiecen a modificar los contratos, se realiza la inscripción. Todas las instalaciones de autoconsumo tienen una obligación de estar inscritas en el registro administrativo de autoconsumo que se denomina RADME. Hay comunidades autónomas que cuentan con registros autonómicos, pero realmente lo obligatorio sería el RADME que se gestiona a nivel estatal en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las instalaciones más pequeñas, aunque tienen que estar registradas, no tienen necesidad de hacer el trámite, sino que es la comunidad autónoma la que de oficio hace el trámite de inscripción autonómico si dispone de registro y después manda esa información al Ministerio para que sea inscrita. Las instalaciones de potencia superior sí que tienen específicamente que solicitar la inscripción en el registro autonómico y por ende en el RADME, y lo hace a través siempre de la comunidad autónoma, que es el punto de entrada de toda la tramitación administrativa. Cuando se quieren vender los excedentes en el mercado, entonces, como sabéis, el mercado tiene ya una pauta de tramitación para cualquier productor y tendríamos que darnos de alta en el RAIPE. Pero las instalaciones de autoconsumo se ha hecho una modificación normativa de manera que es el RADME el que ya te autoriza para vender los excedentes. Así que con la inscripción propia en autoconsumo sería suficiente. Eso sí, si vamos a vender excedentes en el mercado, tenemos que hacerlo con cualquier agente dado de alta en el mercado. Es decir, pues, en el caso más común para un productor pequeño o mediano es contratar un representante que nos venda la energía en el mercado. También se pueden utilizar cualquier otra forma de acceso al mercado, que sería pues, un consumidor o a través de consumidores cualificados, a través de PPA, etcétera, pero ya solo para la energía excedentaria. Con lo cual, pues tenéis tramitación en las comunidades autónomas, tramitación en los ayuntamientos y tramitación con las comercializadoras y distribuidoras. En la guía tenéis definido paso por paso y digamos en dos líneas. Una para las instalaciones sin excedentes porque su tramitación es mucho más sencilla y otra para las tramitaciones con excedentes en función de la potencia. Y luego eso lo tenéis que llevar a la realidad de la comunidad autónoma donde vayáis a ejecutar la instalación. Como os ha comentado Carlos, pues nosotros, el Ministerio publicó la hoja de ruta del autoconsumo en diciembre de 2021 y una de las medidas que lleva esta hoja de ruta era incidir en la necesidad de proporcionar información y soporte a los consumidores. Y para eso se creó la Oficina de Autoconsumo. Se ha diseñado como un entorno web que es accesible a través de la web del IDAE. Es este iconito de aquí de Oficina de Autoconsumo. Y aquí lo que tenéis es un compendio de toda la información y la documentación completamente neutra tecnológicamente, o al menos así lo hemos intentado, y desde luego sin ningún interés comercial. Con lo cual aquí tenéis la realidad del autoconsumo sin la contaminación de lo que es un fabricante o una parte interesada.
Tenéis información muy básica sobre qué es el autoconsumo e información técnica especializada. Tenéis el acceso a las ayudas, toda la normativa o enlace a la normativa principal. Tenéis mapas con las direcciones de los organismos competentes, etcétera. Por ejemplo, podéis encontrar aquí la propia hoja de ruta y todos los informes de potencial que hicimos en su momento. Tenéis la información de las ayudas, tenéis las guías técnicas, que sería la guía profesional de tramitación, tenéis las recomendaciones a los ayuntamientos, tenéis guías específicas de comunidades autónomas y aquí es donde iremos ampliando toda esta información con las guías de autoconsumo colectivo, guías decididas enfocadas a comunidades de propietarios, etcétera. Y tenéis acceso también a guías de tramitación de las propias comunidades autónomas. En la oficina también tenéis un campus virtual donde se dan cursos gratuitos de iniciación a distintas herramientas que proporciona el IDAI. Y también tenéis un curso de autoconsumo, que a lo mejor para vuestro perfil se queda un poco corto, pero bueno, tampoco está de más echarle un vistacillo. Y tenéis nuestro apoyo si lo necesitáis, que lo tenemos aquí en el buzón de dudas frecuentes. Publicamos un FAQ bastante amplio donde podéis consultar bastantes dudas que ya hemos resuelto a través del buzón, acceso a plataformas de información, preguntas frecuentes del Ministerio y nuestros buzones. Una primera ayuda que sería el Servicio de Información al Ciudadano, el SICER, que ellos resuelven las dudas más inmediatas que podáis tener, y luego ya una ayuda especializada que sería el buzón de autoconsumo y donde el personal de la oficina os atendemos encantados para dudas generales de tramitación, dudas de legalización y dudas un poco más. Y si tenéis algún problema o algún impedimento, pues intentamos reorientaros hacia el órgano que tenga competencias para resolver el problema que se os haya planteado. Bueno, yo quería llegar más o menos hasta aquí con la presentación de la guía. Yo os recomendaría que la leyerais con calma. Con lo que yo os he contado podéis un poco ir viendo los pasos que tenéis que dar, pero por supuesto nos podéis consultar si os atascáis en algún paso, tenéis alguna duda, no hay ningún problema en que nos pongáis una consulta. Y bueno, yo veo que aquí en el chat había una duda, que la estaba viendo desde hace un ratito, que alguien ha preguntado cómo se le compensa a la comercializadora la energía de la compensación. Cuando le cedemos los excedentes, que no usamos, la energía que no usamos inmediatamente, esos excedentes pasan a ser, digamos, gestionados por la comercializadora. Y lo único que va a hacer es al consumidor descontarle en su factura un importe por valor de esos excedentes. Lo que ocurre de forma práctica es que a la comercializadora se le van a descontar en su orden de compra en el mercado esos excedentes. O sea, realmente no hay digamos, un cuadro económico con respecto a esos excedentes, sino que entra como una minoración de su orden de compra para esas horas. Sabéis que cuando una comercializadora va a comprar en el mercado tiene que dar una previsión de compra que se resuelve en el mercado diario, y entonces en esa previsión pues se le descuentan posteriormente los excedentes que haya tenido que tramitar. Entonces, bueno, por nuestra parte hasta aquí hemos llegado. No sé si alguien tiene alguna duda y se la podemos resolver ahora, y si no, bueno, pues encantados de resolverosla en el buzón. Sí, yo iba, si me permitís, y bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Raquel. Iba a comentaros, si os parece bien, por razones de tiempo, que las dudas que están en el chat, que hay varias, las contestaréis cuando tengáis un ratito a lo largo de los próximos días, y que generemos un repositorio al que puedan tener acceso los asistentes al curso, si os parece oportuno, porque imagino que aquí va a ocurrir, si abrimos un turno de preguntas con las que ya hay formuladas, como cuando sacamos cerezas de un canastillo, ¿no?, que van a salir encadenadas inmediatamente otras preguntas y quizá eso demore demasiado la sesión. Entonces, si os parece bien esta propuesta, pues
recopilaríamos todas las preguntas que están en el chat, os las pasaríamos y en la medida que dispongáis de algunos minutos, pues os damos las gracias, por supuesto, anticipadamente, las recopilaríamos la próxima semana y las pondríamos, como estamos diciendo, en el repositorio. Y a la vez, porque como tú acabas de decir muy bien, Raquel, tenéis ya un buzón importante de resolución a dudas o respuestas a preguntas, etcétera, también a los asistentes yo les, digamos, trasladaría en la medida que consideren oportuno a la consulta de ese buzón y de esas respuestas, porque seguramente también hay en esas respuestas a sus preguntas o inquietudes, valga la redundancia. Y por mi parte, cerrar ya entonces la jornada, no sin antes felicitaros con toda sinceridad, lo digo muy sinceramente, Carlos y Raquel, por el excelente trabajo que estáis haciendo en el IDAE. Sin duda, con vuestras presentaciones queda de manifiesto que hay una labor sostenida vinculada con la normativa y luego, lógicamente, con el desarrollo reglamentario y con la presentación y acercamiento a la sociedad y, en definitiva, a los instaladores, consumidores y en definitiva, a todas las partes, digamos, involucradas o partes interesadas de todo este marco, que sin duda es complejo, pero que progresivamente vais, como digo, acercando. A mí me parece un trabajo de muchísimo mérito, estáis haciendo una labor fundamental y más con estas explicaciones que nos brindáis, que podéis pasar a nuestros colegiados y, en definitiva, a personas interesadas, ¿no? Por eso, muchísimas gracias y, lo dicho, felicitaros por este trabajo que estáis haciendo tan excelente. Y nada, quedamos a vuestra disposición. Seguramente os seguiremos dando la lata, dicho así con confianza, para resolver y seguir avanzando en estos temas. Muchísimas gracias y muchas gracias también a los asistentes por la participación. Nada, quedamos encantados y si tenéis la oportunidad de venir por aquí, por Asturias, en algún momento, por supuesto que estáis invitados al colegio y trataremos de atenderos como os merecéis. Se acaba de incorporar también César. César, estoy clausurando. Si quieres, en todo caso, añadir algo, pues estupendo. No, simplemente ha sido un placer estar por aquí con vosotros y la pena, como bien dices, el no tener tiempo para tener una charla larga y tendida sobre estos temas tan interesantes. Sí, yo deciros que he ido respondiendo todas las consultas ya en el chat. Bueno, las consultas las he respondido mientras estaba Raquel comentando. No obstante, efectivamente, si queréis, si recopiláis todas las preguntas que se han hecho, porque yo les he respondido por privado, porque no me he dado cuenta de que se estaban respondiendo por privado, yo debo responder y han salido automáticamente por privado. Si las queréis recopilar, efectivamente las casamos con las que tengamos en el FAQ, todas las que estén en el FAQ, pues lógicamente al FAQ, donde hay una respuesta, digamos, más formal, y las que no estén, pues intentaremos daros respuesta, incluso las que puedan surgir después de la jornada, pues podéis dirigir, como decía Raquel, a este buzón de autoconsumo@idae.es, es posible, pensando por parte de los interesados en de preguntas frecuentes, pues suelen estar ya ahí respuestas consensuadas, y nada, que es un placer también por nuestra parte y que quedamos a vuestra disposición. Vale, pues nada, yo por mi parte también nada de despedirme, que perdonad, pero es que a mí no se me había actualizado el site, solo veía una y digo, bueno, pues será esta la única que hay, por eso la he contestado. Pero bueno, nada, ningún problema, contestamos lo que necesitéis. Ya sabéis que nos encontráis en la oficina, así que a vuestra disposición. Un placer. De acuerdo. Os enviaremos las slides, que se ha preguntado mucho también, así por privado, pues sí, os enviaremos las presentaciones en PDF para que podáis distribuir entre los asistentes, en esto no hay ningún problema. De acuerdo, muchísimas gracias y no nos brindéis tanta disponibilidad porque estaremos llamando a vuestra puerta continuamente. No pasa muchas nada. gracias y muchas gracias también al presidente del Consejo y, por supuesto, a todos los asistentes. Entiendo que la jornada ha sido muy, muy fructífera. Muchas gracias. Pues nada, cerramos ya la jornada. Adiós. Gracias. Hasta luego.